Hace poco salió la nueva película de Superman, y cuando digo poco en realidad fue hace más de un mes. Parece que la inflación también está afectando al tiempo y ahora pasa mucho más rápido. Tenía planeado hacer una review de la película y unirme al mame de la esperanza para obtener visitas, pero mientras escribía el guión de este video, poco a poco comenzaban a aparecer ante mí varias publicaciones de gente muy fanatizada atacando a aquellos que no compartían su punto de vista sobre la nueva película de Superman. Y quizá para sorpresa de muchos no son los mismos de siempre. Para nadie es sorpresa que el anterior universo de DC tuvo muchos problemas desde su inicio hasta su final, habiendo cosechado muchos éxitos entre sus producciones, pero también muchos fracasos, lo que provocó varios conflictos internos dentro de Warner. Pero en medio de todo ese caos y al ver como los fanáticos de Marvel, que eran sus enemigos naturales, se los estaban comiendo vivos, como si fueran una persona criada en el ambiente hostil de Arrakis o aún peor, en el de Latinoamérica, un fandom nació desde la Resistencia, quienes veían en Zack Snyder a su gran mesías, aquel cuya visión fue anulada, mutilada y despreciada. Se convirtieron en una comunidad que no pedía permiso sino justicia, y en muchos casos venganza en contra de todo aquel que despreciara su visión, llegando al punto de ser considerados prácticamente un culto, entrando en conflicto incluso con fandoms que nada tienen que ver con el mundo de superhéroes, siendo conocidos ahora y hasta el final de los tiempos como los Snyder Tars. Muchas personas dentro del fandom de DC esperaban que surgiera alguien lo suficientemente fuerte para oponerse a los Snyder Tars, alguien que no cometiera sus mismos errores y por fin unificara a todo el fandom de DC. Y cuando se anunció el inicio de este universo y la nueva película de Superman de la mano de James Gunn, parecía que todo esto sería posible, pues desde su anuncio un nuevo fandom había comenzado a formarse, uno que te decía que ahora por fin veríamos una buena representación del héroe, quien demostraría que este mundo sí te deja ser bueno y que ellos, como sus fieles seguidores que estaban en contra de todo lo que representaba la versión de Snyder para ellos y en contra de todos los comportamientos del anterior fandom, usarían esta película para promover los verdaderos valores que representaban a Superman, valores en los que ellos mismos creían, como la amabilidad, la esperanza, la empatía, el respeto, la tolerancia, y se terminaron comportando exactamente igual que los fans de Snyder. No pasó ni un minuto, güey, o sea, no mames, espérate. Solo bastaba con que alguien dijera que no le gustó la nueva película de Superman, incluso si no era fan de Snyder, para que hicieran exactamente lo mismo que hacía el fandom de Snyder. Ataques agresivos a cualquiera que no compartiera esta nueva visión del héroe. En cuestión de meses alcanzaron el nivel que a los fans de Snyder les tomó años. Y no es que fueran pocos. Aquí no es la típica que siempre te dicen que solo es una minoría ruidosa dentro de su fandom. Así que acompáñenme a ver esta hipócrita historia. Pero antes creo que falta dar un poco más de contexto. Como lo mencioné antes, el pasado universo de DC fue un completo desastre, con un expresidente que apresuró todo para que este universo alcanzara lo más pronto posible el nivel de éxito que estaba teniendo Marvel, algo que el Pistolas también lo está haciendo, y un director que si no lo vigilan termina filmando cualquier cosa simplemente porque piensa que se ve épico, incluso si no tiene sentido, y que James Gunn también lo está haciendo. Por apresurarlo todo y no darle un desarrollo más conciso a sus personajes, su universo estaba teniendo el mismo tiempo de vida que los pollitos de colores, hasta que como un último rayo de esperanza apareció ante los ejecutivos de Warner el mismísimo Dwayne "The Rock" Johnson, quien se presentó como el Jesús de DC, prometiendo que bajo su mando DC sería un completo éxito. Because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. El hambre de poder que tenía La Roca era igual de grande al hambre que le tenías a la nalgona del colegio, haciendo todo lo que estuviera en sus manos para quedarse con la presidencia, llegando al punto de engañar a este pobre, hermoso y peludo hombre. ¡No, no! Prometiéndole el cielo, las estrellas y que volvería a ser Superman y la cara de DC. Todo esto sí salía en su película, solo para que días después de este pechudo hombre tuviera que salir a retractarse y confirmar que siempre no volvería a ser Superman, siendo su última aparición como el Hombre de Acero en uno de los mayores fracasos de la historia de DC. Claro que esto tampoco hubiera sido posible sin la ayuda de los actuales presidentes de DC Studios, el Jaime Pistolas y el otro NPC que al parecer también dirige la empresa pero todo el mundo olvida. El tema es que con el reciente estreno de la nueva película de Superman se ha generado una guerra alrededor de la película. Guerra que tiene dos bandos muy claros y mucha gente en el fuego cruzado, fuego que el propio James Gunn avivó en su momento. Quizá muchos no lo recuerden, pero cuando James Gunn asumió el mando total de DC, a este no se le ocurrió mejor manera de comenzar este nuevo universo que sacando a Henry Cavill del camino de la peor manera posible, diciendo que no despidieron a Henry Cavill sino que ellos nunca lo eligieron y que él, James Gunn, no lo quería contratar para el papel de Superman. Y creo que él mismo se dio cuenta de la manera tan déspota de cómo lo dijo que trató de arreglarlo en la misma entrevista diciendo que Henry fue engañado, que pobrecito y que le encantaría trabajar con él, algo que en todos estos años parece que nunca se lo ha vuelto a mencionar. Solo ahora, justo cuando la película de Superman está teniendo serios problemas en la taquilla internacional. No todo el que la ve le está encantando, no todo el mundo son haters de Snyder. La verdad, las cosas como son. Siendo esto uno de los principales problemas que tiene James Gunn, el ser una persona muy soberbia que solo trabaja con aquellas personas que son sus amigos o aquellos proyectos que son de su agrado. ¿Quién quiere una película de Clayface antes que una de Batman o de Wonder Woman? Y yo entiendo que este universo quiera dejar atrás todo aquello que tenga que ver con el universo de Snyder y con el Superman de Henry
Cavill. Pero el caso de The Batman es otro buen ejemplo de cómo James Gunn trata todo aquello que no haya sido desarrollado bajo su mandato. La película de The Batman fue uno de los pocos éxitos que tuvo DC, no en uno de sus mejores momentos. Sí, porque para quienes también se les haya olvidado, The Batman se estrenó justo después de la película del Escuadrón Suicida de James Gunn, que muy bonito y todo, pero fue un fracaso en taquilla, en parte por las malas decisiones de Warner. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que aparentemente es una basura, Aves de Presa y Wonder Woman 84, que de estas mejor ni hablamos. Además que se estrenó cuando todavía estábamos bajo la influencia de cierto virus que no se puede mencionar y que curiosamente se originó por comer una sopa de murciélagos, y a pesar de las restricciones y desafíos que presentaba la situación sanitaria, logró recaudar 369 millones de dólares en la taquilla doméstica y 402 millones en la taquilla internacional, logrando un total de más de 770 millones de dólares en la taquilla mundial, algo que según estimaciones parece que ni siquiera el nuevo Superman sin un virus de por medio podría alcanzar. Y cuando se le pregunta sobre si habría la posibilidad de incluir a este Batman en su universo, James Gunn siempre responde con cierto rechazo, que muchas veces parece más por no ser creación suya que por algún conflicto con Ned Flanders. Aun si el deseo del público es ver al Señor de la Noche repartiendo venganza y el Hombre de Acero traficando esperanza en la misma pantalla. Premio Nobel, Otto, Premio Nobel. Aunque como están yendo las cosas, este Superman parece estar generando más sentimientos de venganza entre sus fans que de esperanza. Desde el estreno de la nueva película de Superman, los temas por los cuales los fanáticos de James Gunn han destacado durante este corto periodo de tiempo y se han ganado el sobrenombre de Guntar son básicamente esos tres. La constante comparación de esta película con la película de Snyder, los números que ambas películas hicieron en taquilla y el principal de todos, el comportamiento tóxico que han estado teniendo con cualquiera que no le haya gustado la película y con cualquiera que no les dé la razón en alguno de los dos primeros puntos, incluso si esas personas no son fans de Snyder. Y como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Desde que se estrenó el primer tráiler de la película de Superman comenzaron las comparaciones de la versión interpretada por Henry Cavill con la de David Cornswet. Muy raras veces se comparaba con las otras dos versiones más recientes. Es como si la única versión de Superman que salió en los últimos 25 años fuera la versión de Zack Snyder, que es gracioso porque vi muchos edits de fan de Gunn diciendo que su versión de Superman era la mejor y que ellos eran mejor fandom que el de Snyder y viceversa, mientras que los edits y los fans del Superman de CW y del Superman de Brandon Routh estaban en un rincón sin que los tomaran muy en cuenta. Era prácticamente como cuando Bob Esponja y Calamardo se están peleando por ver cuál tiene el mejor caracol y al final quien gana es la piedra de Patricio. Pues aquí pasa exactamente igual. Y a ver, en honor a la verdad, El Hombre de Acero no es una película perfecta. Para que no salga ningún mono neuronal a decirme que soy Snyder Tar. Tiene varios errores demasiado innecesarios que se podrían arreglar fácilmente. Cosas como el sacrificio de Jonathan Kent, las decisiones sumamente convenientes para que se mueva la trama como el secuestro de Luisa Lane, el farmeo de Aura en varias situaciones donde no debería farmear Aura, o esta familia sin neuronas que se queda parada para que Superman a huevo tenga que matar a Zod. Al menos les hubieran lanzado un auto encima a un activista body positive para que no pudieran moverse. La gran destrucción que sufrió Metrópolis en medio de la pelea y las consecuentes muertes de miles de personas que Superman jamás mata, la supuesta destrucción de una de las figuras paternas como es Jonathan Kent y el poco desarrollo que tienen varios personajes en pro de la acción, todas estas críticas se han vuelto mucho más presentes con el estreno de la nueva película de Superman. Lo curioso es que varios de estos problemas también están presentes en esta película de manera antagónica a lo que hizo Zack Snyder. Tengas tu coherencia en la historia o no. ¿Te molesta demasiado la destrucción en Metrópolis? Pues ahora solo será destruido lo que sea netamente necesario para hacer lucir bien a Superman. Si un edificio se cae, no habrá ningún fallecido. Si Godzilla ataca a la ciudad, no te preocupes porque Superman se preocupa por tu bienestar. Bueno, casi. Además que este Godzilla solo ataca autos vacíos, o al menos eso quiero suponer. Así que puedes estar haciendo el tonto grabando videos de TikTok en medio del caos. Y yo que me quejaba de la familia del Hombre de Acero. Además que si estás a punto de ser atacado por un monstruo, no te preocupes porque Superman llega más yes a salvarte. Y como en este mundo la inercia no existe y todas las personas parecen tener huesos de adamantium, menos el de shawarma, no sufrirás ningún daño. Por ende, consecuencias reales no van a existir para no herir susceptibilidades y hacer lucir mal a Superman. Porque si a veces Marvel no las tiene, ¿por qué siquiera nosotros deberíamos pensar en tenerlas? ¿Te molestó la deconstrucción del personaje de Jonathan Kent? Que al ser un padre humano comete errores, y que por miedo a perder a su hijo le diga que hubiera sido mejor mantenerse oculto y no llamar la atención en vez de ayudar a los demás. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Y que la principal guía en su camino del héroe sea Jor-El, pues ahora haremos todo lo contrario y destruiremos la figura de Jor-El diciendo que envió a su hijo para que fuera el CEO del sexo en la Tierra y pondremos como guía a Jonathan Kent. Claro que como no tenemos mucho tiempo para su aparición entre tanto personaje y subtrama innecesaria, lo reduciremos a unos pocos minutos haciendo que su aparición sea casi anecdótica, porque si a la anterior versión le decimos que tuvo poco desarrollo, aquí podemos decir que el desarrollo tanto de Superman así como de varios de sus personajes es abrupto, prácticamente nulo, con un Superman que fue criado con los valores de un padre con visiones imperialistas, las de verdad, que al enterarse de que la S no es de esperanza sino de sexo, cambia de un rato para otro a quien era su principal fuente de inspiración. Literal, ese conflicto en la mente de Superman apenas duró unos momentos, mostrándonos que ahora en vez del video que transmitía cada rato de sus padres kryptonianos para recargar la esperanza, fue reemplazado por un collage de imágenes hechos en Canva de unos padres que al inicio de la película parece que casi pasa por completo de ellos. Pensamos mucho en ti, Clark.
No te hemos visto. Dile que no se olvide de nosotros. Ah, sí, lo escuché, ma. Oye, ya me tengo que ir. Luego te llamo. Ah, bueno, no le ponen ni gana. ¡Ah, la concha tu madre! Eso pasa cuando no das tiempo para un desarrollo emocional real a personajes que son claves en tu historia en pro de cameos, subtramas de escenas de acción al estilo de una película de Minecraft y personajes innecesarios. Porque aparte de repetirnos que Superman es bueno y se preocupa hasta por las ardillas, como lo hace constantemente toda la película, ¿qué es lo que aporta la muerte de este sujeto en la pantalla? Si querías que tuviera un peso emocional real, hubieras borrado toda la subtrama de estos NPCs que lo único que aportaron fue hacer una publicación en Twitter, y le hubieras dado un verdadero peso a una historia que por lo menos aparezca más de 2 minutos. Literal, hubiera tenido el mismo efecto en Superman si Lex Luthor eliminaba a la ardilla. Mientras más ves las críticas que hacen los fans del nuevo Superman a la versión anterior, terminas preguntándote si realmente son fans de esta nueva versión o son la suegra de Zack Snyder, criticándole cosas que otros personajes han hecho prácticamente igual y que han alabado en su momento, y en algunos casos que fueron una inspiración directa para el Superman de Snyder. Otra cosa que agregar, aparte de la sobresaturación de colores y de que usaron al mismo director de fotografía de The Flash, que por eso se ven bastante similares, es la sobreexplotación del tema clásico de Superman en todas las escenas posibles. Que si no eres mega fan de Superman o del tema clásico, se volvía demasiado repetitivo, casi como si te estuvieran haciendo consumir esperanza a la fuerza. A eso también podríamos sumarle los chistes en los momentos más inoportunos, los villanos demasiado caricaturizados y los conflictos que estos generan, resumiéndolos en simplemente te odio porque ya no soy top 1 en el ranking mundial, aunque prácticamente soy un dios en mi mundo. Repliqué el Big Bang con un colisionador de Luthor Corp. Y porque estoy calvo. ¡No! Israel malo, Palestina buena, al menos no los hubieran hecho tan obvios. No me dio match en Tinder y te odio Henry Cavill, por eso voy a hacer que el clon de mi Superman se parezca más a ti que a David Cornswet, para así poder decir que eres estúpido. Tal vez él sea incluso más estúpido que tú, si eso es posible. Pero más fácil de controlar. Que fuera de bromas, en varias escenas sí se parece más a Henry Cavill que a David Cornswet. No sé cómo piensan competirle a Marvel si están ofreciendo prácticamente lo mismo que la gente se queja de Marvel. Bueno, al menos sí le están compitiendo para ver quién gasta más dinero en hacer una película y generar apenas el suficiente dinero en taquilla para sobrevivir. Lo que nos lleva al siguiente punto. Esta película ha sido una de las más caras del universo de DC, con un costo de producción de $225 millones. Claro que si nos unimos al juego de negar las cosas a conveniencia, como por ejemplo la inflación, podríamos hacer lo mismo con los incentivos fiscales que aparentemente recibió esta película por haber sido grabada en algunos estados como Ohio, y decir que esta película aparentemente tuvo un costo de producción de $363 millones. Aunque como es costumbre en la industria de Hollywood, nunca se revelan las cifras exactas que costaron sus producciones. Usualmente estas cifras se llegan a conocer por el informe de varias fuentes dentro de la industria. Pero por ahora centrémonos en el tema de la inflación, porque por alguna extraña razón a los fans de James Gunn se les dio por ignorar este fenómeno que existe prácticamente desde que existe el dinero. Pasan casi todos los días comparando al Superman de Snyder con el de James Gunn, pero cuando se les pone sobre la mesa el tema de la inflación y la taquilla recaudada, el argumento más desarrollado que te dan es poner un meme o llevar todo al absurdo. Explicado de la manera más simple, la inflación es cuando las cosas suben de precio con el pasar del tiempo. Por poner un ejemplo, si una coca y una papa hoy te costaba $1, es probable que dentro de un año te pueda llegar a costar $1.50. La papa y la coca no cambian, simplemente cambia el costo. Y como estamos hablando de películas, el punto clave es este: una entrada de cine en 2013 no costaba lo mismo que una entrada en 2025. ¿Qué significa esto? Que la película de Superman ha hecho más de $570 millones, pero lo hizo con mucha menos gente que la que fue a ver El Hombre de Acero en su momento, por el simple hecho que hoy una entrada es mucho más cara, unos $5 en promedio, y le es más fácil alcanzar esas cantidades con menos gente. Otra manera de verlo es como si llenaras una piscina con pelotas de tenis y 10 años después trataras de llenar la misma piscina, pero ahora con balones de fútbol. También vale aclarar que es verdad que si El Hombre de Acero se hiciera a día de hoy, habría costado mucho más producirla, porque los sueldos, los efectos especiales, la publicidad y todos los costos del cine también suben con el tiempo, así que hay que tener en cuenta ambos lados, los ingresos y los costos. Ambos se ven afectados por la inflación, pero si según los fanáticos de Gunn al ajustar estos números terminan dando el mismo resultado y el nuevo Superman ya superó al Hombre de Acero, ¿por qué insisten tanto en negar la inflación? Si en teoría no pierden nada. Es porque muchos fans de Gunn prefieren hablar de cifras brutas, mezclar ingresos con impacto real y negar el detalle más importante, la cantidad de entradas vendidas, que es lo que realmente muestra cuánta gente fue al cine a ver una película. Si en su momento alrededor de 75 millones de personas fueron al cine a ver El Hombre
de acero, como el dinero que gastaron en su momento rendía más, hoy esas mismas 75 millones de personas tendrían que pagar $5 extra para igualar lo que gastaron en su época. Por lo que haciendo los ajustes y como se puede ver en esa tablita que le pedí a ChatGPT que me hiciera, porque me dio pereza hacerla yo mismo en Photoshop. Además, creo que sería más objetivo de esta manera, y así evitar algunos lloros. Usando los datos de Variety y varias fuentes, si ajustamos los costos de producción, marketing y los resultados del Hombre de Acero a la inflación, y lo comparamos con la nueva película de Superman, aún así los números no son muy alentadores para esta última. El Hombre de Acero, lanzada en 2013 según Variety, tuvo un costo de producción de alrededor de $225 millones y una campaña de marketing de alrededor de $100 millones, dando un total de $325 millones, que ajustados a la inflación nos daría un costo de producción de unos $326 millones y un costo de marketing de aproximadamente $145 millones, dando un total de $471 millones si hubiera sido realizada a día de hoy. Mientras que el Superman de James Gunn, según Variety, tuvo un costo de producción de $225 millones, incluyendo los incentivos fiscales, y una campaña de marketing de alrededor de $200 millones, según varias fuentes, dada lo agresiva que ha sido, dándonos un total de aproximadamente $425 millones, números muy similares a los del Hombre de Acero. El tema es que si hacemos lo mismo con la taquilla, la película de Zack Snyder recaudó aproximadamente $407 millones solo en Estados Unidos, algo que el Superman de James Gunn todavía no ha superado, y unos $928 millones a nivel mundial. Si ya de por sí se ve difícil que supere los 670 millones del Hombre de Acero sin inflación, es casi imposible que supere el valor de recaudación real. Este es el escenario más probable que existe. Quizá el marketing de Superman pudo ser un poco más barato en el escenario más optimista, aunque por cosas como la Estatua de Londres, las proyecciones de Bombay, eventos en varias ciudades o alguna cosa que hicieron para publicitar a la película de Superman en alguna parte del mundo, tiene sentido que gastaran $200 millones al ser la presentación del nuevo universo de DC, y eso explicaría la constante búsqueda de excusas de James Gunn al ver que gastaron casi lo mismo en hacerla que en publicitarla, y no está teniendo el mega éxito esperado. Así que decir que esta campaña de marketing costó menos de $150 millones es demasiado irrealista, porque esta fue una campaña de marketing nivel Vengadores. Podría ser que cuando salga de cines tenga un costo-beneficio un poco mejor al Hombre de Acero en el mejor de los casos, pero no cambia el hecho de que más gente fue a ver la película de Zack Snyder que la de James Gunn. Claro que al ver que por más que intentaban negar la inflación los números aún no los beneficiaban, los fans de Gunn no tardaron mucho en buscar una nueva excusa, y era que el Hombre de Acero tardó meses en recaudar lo que el Superman de James Gunn recaudó en días, obviamente ignorando el tema de la cantidad de entradas vendidas y la inflación. Pero eso también tiene una sencilla explicación, y es el mercado actual en el que se desarrolla la industria del cine. Antes de que el internet formara parte fundamental de nuestras vidas, donde hasta para cagar necesitas de estar viendo el celular, las películas tenían un tiempo de vida más largo. Podían pasar varios meses o incluso un año exhibiéndose en los cines. Pero con el transcurso del tiempo esto ha ido reduciéndose cada vez más, en parte por la sobresaturación de contenidos, porque si algo no tiene éxito inmediato hay que pasar rápidamente a la siguiente novedad. ¿Esto qué significa? Que antes las películas pasaban más tiempo en el cine, pero les costaba más tener el alcance masivo que tienen hoy en día. Actualmente las películas pasan menos tiempo en el cine, pero generan dinero mucho más rápido que antes, haciendo que se sepa si una película va a ser un éxito o un fracaso en su primer mes, y que recauden la mayor parte de su taquilla en aproximadamente un mes y medio. Algunos analistas piensan que si este fenómeno sigue así, se podría llegar a saber el éxito o fracaso de una película en su semana de estreno o incluso en sus primeras 48 horas. Eso es rápido. El más rápido conocido. Por lo que el Hombre de Acero tuvo más tiempo en los cines, sí, pero fue en una época en la que el internet no estaba tan generalizado y la publicidad no contaba con la gran ayuda de espacios como lo son ahora YouTube, Facebook o TikTok, por lo que ambas películas se estrenaron en mercados con sus claras ventajas y desventajas. Además, eso de que el Hombre de Acero se estrenó en el apogeo del cine de superhéroes y Superman en el peor momento y que por eso no está teniendo los mismos resultados tampoco es tan cierto. Como ya lo dije antes, películas como The Batman o Piscina de la Muerte y Lobezno, que no es que fueran estrenadas precisamente en el mejor momento del cine de superhéroes o siquiera en el mejor momento posible, aún teniendo muchas más cosas en contra que a favor, han tenido éxitos mucho mayores al del nuevo Superman. Y si nos vamos un poco más lejos, Lilo y Stitch, que se estrenó justo en el peor momento de los live action de Disney, superó los $1,000 millones. A menos que todos estos ejemplos solo hayan sido éxitos aislados y se nos ocurre compararlos con la nueva película de Superman. ¿Cómo te atreves? Creo que será la película demasiado infantil para un público no tan infantil, y abogar más a la nostalgia de los fans más puritanos de Superman pudo haberle jugado en contra. No te digo que la hagas igual que Snyder, pero tampoco te vayas al otro extremo. Es verdad que hay gente que endiosa a Snyder de forma exagerada, al punto de verlo como si hubiera redefinido no solo el cine de superhéroes, sino el cine en general. Ignoran sus errores y rechazan cualquier cosa que no haya sido hecha por él, por más bien hecha que esté. Pero también están las personas que son más laxos a la hora de criticar al nuevo Superman, y en cambio son muchísimo más críticos con el Superman de Zack Snyder, buscándole el pelo al huevo, cayendo en el mismo sinsentido que el otro grupo, negar cualquier cosa que Snyder pudo haber hecho bien. No, Snyder no es el mejor cineasta del mundo, pero tampoco es una completa basura, o al menos no si
tiene a alguien vigilándolo un buen material de origen. Ya si le das vía libre, ahí sí no lo puedo defender. Y hubiera sido bueno que esto simplemente fuera otra típica discusión de internet con el sinsentido de ambos lados. Pero llegados a este punto, quiero que se entienda que todo esto que acabo de explicar es lo que ha hecho que los fans de James Gunn se comporten como una fan loca de BTS y salten a la yugular de cualquiera que tenga una opinión diferente, llegando a insultar, acosar personas, burlarse de situaciones trágicas o incluso llegando a pedir una interacción más... ¿Cómo lo digo sin que me desmoneticen? Nivel fan de Mushoku entre cierto perro y cierta kryptoniana. Primero se jactaban que su película iba a alcanzar los $1.000 millones, después que haría entre 700 y 900 millones, después que superaría al Superman de Zack Snyder, luego que con 500 millones ya era rentable, para finalmente decir que solo importa la taquilla doméstica y a quienes les haya gustado, diciendo que cualquiera que no le guste la nueva versión de Superman es igual a los monos que le tiraban hate a Superman en su película. Esto se venía a venir desde que se filtró esta escena. Se especulaba que era algo que James Gunn planeó para que se usara en contra de cualquiera que criticara su película, y aunque esto parecía demasiado ridículo, al final los Guntars terminaron haciéndolo, porque a huevo tiene que gustarte la nueva película de Superman, o cómo sé que tú no eres un mono de Luthor Corp, pero su bando es el bueno, ellos no se meten con nadie, solo pasan todo el día provocando a los Snyder Tars para después hacerse las víctimas. Hacen un chiste sobre el Superman de Henry Cavill, pero cuando alguien hace el mismo chiste sobre el Superman de David Cornsworth, ahí sí se ofenden. O te publican que la amabilidad es del verdadero punk rock, y más abajo en la misma publicación ya se están peleando con los fans de Snyder. Creo que piensan que la mayoría de sus publicaciones se ven así cuando realmente se ven así, y muchos ya se dieron cuenta que varias páginas y varios youtubers se les dio por blanquear a los fans de Gunn, porque ¿cómo se les ocurre poner a grumiadores, terroristas, difamadores y gente que acosa a otras personas en el mismo nivel? Si los fans de Gunn son angelitos que solamente te dicen cosas como harías un bien al mundo imitando a la cobarde de la hija de Snyder, o esta otra cosa de aquí, cosa que al parecer a varios fans de Gunn les gustó. Se supone que te decían que ellos iban a unificar al fandom, y lo único que han hecho fue polarizarlo aún más y alejar a la gente que solamente los veía desde lejos. Y ahora necesariamente para hablar del nuevo Superman toca aclarar que no eres fan de Snyder, porque como explican estas personas que ya se han topado con ellos, si no lo haces serás atacado como en los anteriores comentarios, tal y como le pasó al canal de Krzysztof Rasinski, que por haber cometido el terrible pecado de no haberle gustado la nueva película de Superman, a pesar de ser crítico de Snyder, su video se llenó de comentarios de fans de este nuevo Superman burlándose de una tragedia que le sucedió a su familia. Comentarios como, que Superman es muy sentimental, pero se te muere tu hermana y ahí sí los hombres lloran. Krzysztof es un super llorón cuando le recuerdan que su carrera en el cine murió. Y la amabilidad, mi rey, ¿dónde quedó? Aquí se meten con su edad, otra más de su edad. Aquí están insultando a alguien que simplemente dijo que no quería ver la película de la manera más amable posible. Más personas que se dieron cuenta de la incongruencia de los fans de Gunn, como estos dos comentarios juntos. Arriba uno se burla y abajo otro te lanza el mantra del nuevo Superman. Aquí alguien enojado porque la crítica le faltó el respeto a la peli. Aquí este claro fan de la nueva película de Superman pidiendo un video de la dark web protagonizado por Krypto y Supergirl. Y más gente que se ha topado con los fans de Gunn. Puede no gustarte su crítica a Superman y estar en desacuerdo, pero llenar el video con comentarios como esos porque le faltó el respeto a la película como si el mundo le debiera algo es llegar a un nivel de toxicidad muy alto. Y había muchos más, pero al final él mismo decidió ocultarlos. Yo los hubiera dejado para que la gente vea lo enfermos que están. Y ni dijo que la película era mala, simplemente a su estilo dijo que no le gustó. En serio que los Guntars están bien dañados. Si comparas las reacciones de la gente a la crítica a los Cuatro Fantásticos con las reacciones de la gente a la crítica de Superman, te darás cuenta que los fans de Gunn tienen un serio problema mental. Y a este nivel llegaron en cuestión de meses. Si así es como celebran en la supuesta victoria, no me quiero ni imaginar cómo reaccionarán en la derrota, o si la película no logra superar al Hombre de Acero en taquilla. Y podría seguir y seguir todo el día. Pero creo que ya quedó muy claro el punto. Los fans de James Gunn son exactamente igual a los fans de Zack Snyder que tanto critican. Y por todo eso se ganaron el sobrenombre de Guntars. No puedes vivir así, mi amor. Con odio. Y por protección personal, quiero aclarar que aunque no me gustó la película de Superman, no soy fan de Zack Snyder. Creo que la película cumple, igual a la película de Minecraft. Llegados a este punto, quiero saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Ya te habías topado con esta gente? ¿Crees que estos son los valores que transmite el nuevo Superman? ¿O los Guntars demostrarán que todo lo que dije era verdad y tratarán de hacerme lo mismo que Boravia le quería hacer a la pobre e indefensa gente de Jahanpur, después de que tomaran a los 251 rehenes y Superman ni se molestara en rescatarlos? Bye.